Una vez más, nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado El relieve terrestre americano, correspondiente al octavo grado. Como ya es costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. Iniciaremos el desarrollo del contenido programático de esta fecha, hablando un poquito sobre el relieve que nosotros contemplamos ante nuestros ojos, si somos un poquito cuidadosos, si somos observadores. Yo he titulado este slide de esta manera, observando el paisaje. Y haremos la siguiente reflexión. Si nos hemos detenido alguna vez a observar el paisaje que nos rodea, ya sea cuando viajamos en vehículo particular, cuando viajamos en bus, o cuando viajamos a pie, encontramos que ante nuestros ojos se observan muchas y variadas irregularidades en el terreno. Es de tal forma que podemos notar que hay partes altas, como es el caso de las montañas, las colinas, los cerros, los volcanes, las mesetas, las sierras, las cordilleras, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo el paisaje nos ofrece terrenos que tienen o son con partes bajas, las que se conocen con el nombre de depresiones. Este contraste entre tierras altas y tierras bajas es algo digno de estudiar y es, decía yo, lo que se conoce con el nombre de relieve terrestre. Y ahí podemos apreciar a través de la imagen que les comparto en estos momentos cómo, ¿verdad? Esa vendría a ser una forma así a grandes rasgos de lo que nuestros ojos contemplan si nosotros somos observadores con el paisaje que nos rodea. Acá en esta imagen podemos ver que hay tierras emergidas y hay tierras sumergidas. Esto es porque existe tanto relieve terrestre como relieve submarino. Pero sobre este último vamos a hablar pues un poquito más avanzado en la presentación. Prosigamos. Veremos a continuación una pregunta. Y la pregunta nos dice, ya vimos que existen tierras altas, existen tierras bajas, así como hay montañas, también hay depresiones. Pero, ¿qué es lo que origina dicha situación? Que encontremos tierras elevadas y tierras que son pues con menores alturas. Es lo que pasaremos a estudiar a través de esta slide. Y diremos que existen factores internos y factores externos que inciden en la forma de el relieve terrestre, en la forma del terreno que nosotros observamos. Entre los factores internos, pues, son aquellos que suceden al interior de nuestro planeta, mientras que los factores externos son aquellos que ocurren en la superficie del mismo. Y decíamos, tienen grandes incidencias en las distintas formas irregulares que adquiere el terreno. Dichos factores, pues, son los siguientes. En primer lugar, pues, hablar de los factores endógenos. Endo viene de adentro, ¿verdad? Y cuando hablamos de factores endógenos, estamos refiriendo específicamente a lo que es el vulcanismo y el tectonismo. Asimismo, existen factores exógenos. Exo viene de afuera. Acá, dentro de los factores exógenos, podemos mencionar elementos como el viento, los cambios de la temperatura, el hielo, el agua, el clima
y la acción del hombre, que también es un agente transformador del relieve. Sobre los factores endógenos los vamos a tratar en las siguientes diapositivas. Quiero invitarles a que veamos detenidamente las tres imágenes que yo les comparto, y ahí pues podemos ver cómo el terreno ha ido adquiriendo formas curiosas a través de las distintas acciones, de los distintos factores que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, la imagen que aparece pues en la parte izquierda de la pantalla, podemos ver que eso perfectamente puede ser un paisaje formado a través de la acción del viento y de la lluvia, ¿verdad? De la erosión. Y mientras que en la imagen que aparece en medio vemos un paisaje típico de lo que es un desierto, incluso ahí aparece una persona, y ahí vemos cómo se han formado las dunas en lo que es las arenas del desierto, ¿verdad? Esto que podemos observar acá son las dunas, y acá incluso vamos a acercar esto un poquito más. Aquí podemos ver una persona, ¿verdad? Y vemos cómo este paisaje ha sido, este relieve ha sido transformado por la acción del viento. Mientras que la imagen que yo me refería anteriormente, pues acá perfectamente puede ser una combinación de agua y viento que han incidido para que ese paisaje o ese relieve pues haya adquirido esa forma tan característica. Da la impresión que no es una escultura. Sin embargo, pues son piedras, ¿verdad? Que han sido elaboradas así de esa manera, han sido modificadas, más bien dicho, por la acción de los elementos que anteriormente pues hemos mencionado. Y finalmente esta imagen, que es una imagen de un acantilado, esta especie de túnel que se ve ahí, eso pues no es que alguien lo va a construir, eso es parte de durante cuánto tiempo las olas del mar han golpeado esa zona y le han dado esa forma de arco que podemos nosotros apreciar a esta parte pues de ese acantilado. De igual forma, si nos fijamos en cómo se ve esta parte de acá, eso tiene que ver mucho pues con el golpe, el vaivén de las olas del mar, lo cual pues nos da allí la pauta para hablar pues con respecto a la situación de cómo esto influye, ¿verdad?, grandemente los elementos de la naturaleza para que ocurran pues este tipo de relieves. Y aquí pues lo hemos observado a través del ejemplo de las imágenes que les he compartido en este momento. Ahora vamos a hablar pues un poco de lo que habíamos mencionado anteriormente, hablar sobre el vulcanismo y el tectonismo. Vemos ahí pues un volcán en erupción en la imagen que aparece primero, mientras que en la siguiente imagen podemos ver cómo dos placas tectónicas chocan entre sí. Veamos esto y después hablamos un poquito sobre esta situación. Cuando hablamos de vulcanismo, diremos que esta es una actividad por medio de la cual el material magmático, esto viene del interior de la Tierra, es expulsado hacia el exterior, ¿verdad?, de la superficie terrestre. Entonces a eso pues se le llama o se le conoce con el nombre de vulcanismo, ese efecto de entrar en erupción. Sabemos que el magma es un material que viene pues a una temperatura elevadísima y que eso pues repito viene de las entrañas mismas de la Tierra, y que eso de alguna manera pues influye también en la modificación o la forma que adquiere el relieve terrestre. También el tectonismo, que lo definimos como el conjunto de movimientos a gran magnitud que afectan a la corteza terrestre y provocan que las capas rocosas muchas veces se deforman, muchas veces se rompen, y esto pues produce un reacomodo entre ellas. Ahí vemos cómo las flechas indican pues la dirección de cada una de estas placas tectónicas. Cuando hay choques de
placas tectónicas como la que vemos ahí a través de la imagen, los geólogos pues han determinado que así de esa manera se han formado pues muchas montañas. Incluso la cordillera de los Andes se habla que es fruto del choque de dos placas tectónicas. Y ahí tenemos pues esa inmensa cordillera pues que está ubicada en el sur de nuestra América. Entonces acá pues hablamos y tocamos el aspecto referido a lo que mencionamos anteriormente y lo hemos definido, ¿verdad? ¿Qué es vulcanismo y qué es tectonismo? Continuemos con el desarrollo de nuestra presentación. En estos momentos abordaremos la temática referida a las cadenas montañosas que forman parte del relieve americano. Vamos a ir hablando pues de tres grandes unidades del relieve americano, las cuales son importantes conocerlas, y lo vamos a ir desglosando pues de la manera siguiente. Acá en imagen podemos ver cómo toda esta parte de la costa oeste de nuestro continente, es decir, toda esta cadena montañosa que vemos acá, corre paralela a lo que es el océano Pacífico, y ahí vemos cómo, ¿verdad? Es una especie de espina dorsal, ¿verdad?, que recorre a nuestra América desde el norte hasta el sur. Y esto que vemos, esta confluencia acá de elevaciones, son las famosas montañas rocosas. Vamos a agrandar esto un poquito para ir hablando de ello. Les decía, estas son las montañas rocosas, ¿verdad?, que recorren América del Norte, específicamente partes de Canadá y los Estados Unidos. Les decía, corre paralela a la costa pacífica de dichos países. Luego, un poquito más hacia el sur, vemos que se ubica la Sierra Madre, que es parte pues siempre de América del Norte, específicamente en México, y atraviesa el territorio mexicano de norte hacia el sur. Luego, un poquito más, todavía más al sur, en la parte que nos compete geográficamente a nosotros, porque es la zona donde nosotros vivimos, se encuentra la cordillera centroamericana. Abarca el territorio de América Central, compuesto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta cordillera atraviesa Centroamérica de noroeste a sureste. Y luego, si nos ubicamos más al sur, encontramos la famosa cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo. Prácticamente cubre a todo lo que es América del Sur en su lado oeste. Aquí decíamos, ¿verdad? Abarca Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Atraviesa Sudamérica desde el norte hasta el sur de forma paralela a la costa pacífica. ¿Y qué podemos hablar de esta zona? Bueno, pues podemos decir que también son conocidas como tierras nuevas del oeste de América. Esta zona de relieve corresponde a formaciones montañosas de reciente formación, se le considera así, aunque se dice que empezaron a formarse hace entre 30 y 2 millones de años. Estas cadenas montañosas se originaron por procesos de orogénesis y vulcanismo que se mantienen activos a día de hoy. Acá pues destacan, dijimos, las montañas rocosas que abarcan territorio de Canadá y Estados Unidos. Mencionábamos la Sierra Madre, que se ubica en México, la cordillera centroamericana que atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y la cordillera de los Andes que cubre territorio de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esos son pues los territorios abarcados por estas tierras que nosotros pues estamos estudiando en estos momentos.
Las características de estas cadenas montañosas son que son muy elevadas y son continuas. Poseen una fuerte pendiente, la cual favorece proyectos hidroeléctricos. Son de formación reciente y presentan poca erosión. Otra característica es que su actividad volcánica y sísmica es intensa, es decir, que en esa zona podemos encontrar volcanes que se mantienen activos. Y decimos que es una barrera climática que separa zonas lluviosas y secas. Es una zona rica en recursos minerales, es una zona boscosa donde nacen grandes ríos. Eso es lo que podemos pues caracterizar, ¿verdad? Dentro de lo que es estas tierras que estamos estudiando en estos momentos, que son conocidas como tierras nuevas de América o cadenas montañosas del oeste. Continuamos. Vamos a ver otra unidad del relieve americano y son los denominados macizos. Vemos el mapa a continuación y dentro de estos macizos pues destacan, ya vamos a agrandar el mapa para poder ver la parte de estos macizos. Veamos, lo agrandemos un poco esto para poderlo observar de una mejor manera. Si se fijaron, las montañas anteriores, más bien dicho, las formas de relieve que estudiábamos anteriormente, se ubican en la zona del Océano Pacífico y vemos que prácticamente van de manera continuada. Si nos fijamos en este mapa, pues acá van de una forma más discontinua. Y acá encontramos pues el denominado escudo canadiense o laurentino. Abarca Canadá, Groenlandia y una pequeña parte de los Estados Unidos. Con centro en la bahía de Hudson, se extiende desde los Grandes Lagos hasta Groenlandia y las costas del Océano Glacial Ártico. Los Grandes Lagos son estos que podemos ver acá nosotros. Luego pues destacan los montes Apalaches, que también cubren territorio de Canadá y Estados Unidos, y decíamos corre paralelo a la costa atlántica de los Estados Unidos. Más al sur encontramos el macizo de las Guayanas, cubre territorio de Venezuela, de la Guyana, Surinam, Guayana Francesa y pequeñas partes de Colombia y Brasil. Separa las llanuras del Orinoco y del Amazonas. Y también tenemos el macizo brasileño, que básicamente pues su nombre lo dice, se ubica en el centro y este del territorio brasileño. Y más abajo pues tenemos a la meseta de la Patagonia, que se ubica en territorio de Argentina. ¿Qué podemos hablar sobre estas tierras? Bueno, pues decirles que son partes firmes de la corteza terrestre, son formaciones montañosas que han llegado a un estado de rigidez tal que ya no sufren transformaciones por orogénesis. Estas formaciones montañosas corresponden a grandes bosques que en un pasado muy remoto fueron parte de lo que se conoce como Pangea, hasta hace 400 millones de años de antigüedad. También nos dicen que hay plegamientos hercinianos de América, corresponde a una cadena montañosa formada hace 450 millones de años por un proceso de orogénesis. Estas montañas estaban en la parte central de Pangea. Las características de las denominadas tierras viejas, bueno, pues son montañas muy antiguas y erosionadas. Predominan las mesetas y colinas de poca pendiente. Tienen actividad sísmica y volcánica muy reducida. Es decir, aquí no podemos encontrar volcanes que se puedan considerar tan activos. Y es una zona rica en recursos minerales. Valga decir que de acuerdo a estudios científicos, ahí escucharon que son
montañas de poca altura. Se supone que disminuyeron su tamaño, su altura, debido a procesos erosivos. Eso indica pues que en un momento determinado, a saber hace cuánto tiempo, a saber hace cuántos miles o millones de años, posiblemente pues esas elevaciones eran mucho más altas de lo que se ven en la actualidad. Proseguimos con el desarrollo de nuestra presentación. Y pasamos a ver la tercera unidad del relieve americano, como son las llanuras, o también conocidas como macizos. Vamos a ver el mapa a continuación. Lo vemos en estos momentos. Y ahí podemos pues ubicar cada uno de estos tierras, que son las tierras más bajas de las que hemos pues estado estudiando. Le llaman algunos tierras de relleno de América. Vamos a verlo en este momento, agrandando un poco la imagen, ubicándonos dentro de lo que es el norte de nuestro continente. Encontramos en esta parte, esto que aparece acá en gris, la denominada Gran Llanura Central, que forma parte de América del Norte, siempre cubriendo lo que son los territorios de Canadá y Estados Unidos. Es una zona pues bañada por los ríos Mississippi, Missouri, Ohio y Mackenzie. Un poco más en la parte de casi en el Atlántico, ¿verdad? Encontramos la llanura del Caribe, que está en América Central, de territorios de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta parte pues que también la han representado con el color gris. Luego tenemos los denominados llanos del Orinoco, debido al río que se ubica en esa zona, en América del Sur, cubriendo los territorios de Venezuela y Colombia. Y como decíamos, ahí pues se encuentran los ríos Orinoco, el río Arauca, el río Apure y otros de importancia para la zona suramericana. Y luego tenemos pues las llanuras de la Amazonia, que esta se ubica en territorio de lo que es Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Guyana. Aquí destacan los ríos Amazonas, el río Negro, el río Marañón, el río Putumayo, el río Madeira, entre otros. Y un poco más abajo, más al sur, encontramos la llanura Chaco-Pampeana, ¿verdad? Esto en América del Sur, dijimos, cubre los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. En esta zona pues destacan los ríos de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay, el río Pilcomayo, entre otros. ¿Qué podemos pues decir de esta zona? Decía yo que algunos la llaman como, o las conocen como, tierras de relleno de América. Decía yo, estas son las tierras más de menor altura de las tres unidades de relieve que hemos estudiado en América. Son grandes llanuras aluviales, es decir, fueron formadas por los sedimentos arrastrados por grandes ríos. En América hay grandes llanuras sedimentarias, pero también las hay continentales formadas por epirogénesis. ¿Qué características tienen el relieve de esta zona? Es un relieve relativamente plano, lo que yo les decía, son las de menor altura. Están ubicadas a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Fueron formadas, como lo dijimos anteriormente, por la acumulación de sedimentos. Son tierras muy fértiles y aptas para la agricultura. Por ejemplo, la Gran Llanura Central y la Chaco-Pampeana. Algunas llanuras contienen grandes bosques tropicales, es el caso de la llanura del Orinoco, la llanura del Amazonas y la del Caribe. Como lo mencionamos, están regadas por grandes ríos y su red de afluentes. Son de formación muy reciente, se considera que de hace 2 millones de años de antigüedad, más o menos. Debido a que esta zona pues es bañada por muchos ríos, son fuentes
de producción de energía eléctrica, por lo que algunas de las presas más importantes que podemos encontrar en nuestro continente están ubicadas en dicha zona. Y así hemos estudiado pues las tres grandes unidades que conforman el relieve terrestre de América. Continuemos con el desarrollo de la presentación de este día. Dispongámonos a estudiar en estos momentos un poquito de datos, cómo es que ciertas formas de relieve se han ido formando a través del tiempo, y vamos a ir viendo que las transformaciones que el relieve sufre no son de un año o de 2 años atrás, ¿verdad? Sino que de cientos de miles o de millones de años, y eso lo vamos a ver a través del cuadrito que les comparto a continuación. Vamos a ir viendo el tiempo que ha transcurrido y el tipo de relieve que se originó. Así tenemos que se considera que hace 4.000 millones de años se formaron los macizos de Brasilia, Guayana y de la Patagonia. Hace 345 millones de años nacen los montes Apalaches, las cordilleras del Caribe y las costas peruanas y chilenas. Hace 160 millones de años se forman los actuales océanos y los continentes se van separando uno del otro. Mientras que hace 80 millones de años comienza a emerger lo que actualmente se conoce como Centroamérica. Y hace 60 millones de años surgen las cordilleras costeras de Norteamérica, las montañas rocosas y la cordillera de los Andes. Mientras que hace 1.6 millones de años se terminan de establecer las llanuras de nuestro continente. Todo pues las formas de relieve que hemos estudiado con anterioridad. Y a continuación quiero que veamos un poquito la imagen que aparece en la pantalla. Vimos cuando estudiábamos pues las tierras jóvenes de América, como paralelo a lo que es el océano Pacífico encontrábamos pues muchas cordilleras formadas obviamente por muchos de los volcanes que se consideran que están más activos en nuestro continente. Vamos a ver pues cómo es que ese cúmulo de volcanes, esa cantidad grande de volcanes diseminados a lo largo y ancho de la costa pues pacífica del continente americano, cómo se clasifican de acuerdo a su actividad. Y tenemos que América posee una gran cantidad de volcanes, los cuales de acuerdo a su actividad se clasifican de la siguiente forma. En primer lugar están los volcanes activos, son los que están constantemente en erupción. Ejemplo de ello es el volcán de Fuego, que es uno de los volcanes más activos y violentos de Centroamérica, localizado en el hermano país de Guatemala. También están los volcanes denominados como intermitentes. Estos son los que se mantienen por muchos años inactivos, pero en un momento determinado pueden presentar actividad que pueda pues en un momento ocasionar una erupción. Es el caso del volcán Colima, ubicado en México. Y luego tenemos los volcanes que se consideran como apagados. Estos son aquellos volcanes que no tienen erupciones de hace muchos años atrás. Ejemplo de ello podemos mencionar los volcanes Santa Lucía y el San Cristóbal, ubicados en la cordillera de los Andes, y el volcán Santa Ana, localizado en Costa Rica. Entonces ahí vemos cómo de acuerdo a su nivel de actividad los volcanes pues son clasificados en activos, intermitentes y apagados. Vamos a hablar a continuación del relieve submarino. Decía yo al inicio de la presentación que así como existe un relieve emergido, que es el que nosotros podemos observar y que adquiere formas de montaña, de sierra, de colina,
de meseta, etcétera, etcétera, existe un volcán, un relieve emergido, sumergido más bien dicho, ¿verdad? Es decir, que está bajo del agua, y este corresponde a lo que es el relieve submarino, que es lo que pasamos a estudiar a continuación. El relieve submarino es tan diverso y accidentado como el terrestre. Se distinguen en él 4 grandes formas, que son las que vamos a ver a través de la imagen que compartimos en estos momentos. Y tenemos pues que la primer gran forma conocida es la plataforma continental. La segunda gran forma es el talud continental. Luego tenemos las dorsales oceánicas y finalmente tenemos las cuencas oceánicas, que para el caso de la imagen es denominada como fosa o trinchera. Prosigamos. En este cuadrito vamos a ver las 4 grandes formas, ya de una manera pues más específica, definiéndolas de acuerdo a los conceptos dados por los estudiosos en la materia. Y diremos que las plataformas continentales son extensas mesetas sumergidas, las cuales se extienden por lo general desde el borde de las continentales hasta alcanzar una profundidad de unos 200 metros. Luego están los taludes continentales. Estos representan el límite de las plataformas, tienen fuerte pendiente y conducen a las grandes profundidades. También están las dorsales oceánicas. Estas son cordilleras sumergidas, las cuales pueden superar los 3000 metros. Los puntos más altos de estos relieves sobresalen del agua y por lo general dan lugar a islas. Por último tenemos las cuencas oceánicas. Estas son inmensas cubetas situadas entre los taludes y las dorsales. Las fosas marinas son entalladuras estrechas y profundas. Las fosas más importantes se localizan en el Océano Pacífico, donde destaca la fosa Challenger de 11.033 metros en las Islas Marianas. Así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital, no sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaríamos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo quiere. Saludos a la distancia para todas y para todos.